Hola, bien hallados y queridos suscriptores. Sé que me ven con la cámara en una posición un poco extraña, pero es que antes de empezar, de que se empiece este vídeo, se quería demostrar una cosa. Es que hoy se me ha preguntado en la Asociación Católica Española de Tolkien. Sí, ya sé que no se podía hablar de nada de la reunión, pero como esto afecta a la realización de mis vídeos, creía que era bueno aclararlo. Me han preguntado si muchas veces cuando miro a la izquierda es porque tengo notas. Miren, comprueben ustedes. Como verán, no hay ninguna nota por aquí, pero sí que les voy a enseñar mi mayor tesoro. Mi mayor tesoro no son estos libros que ustedes pueden ver por aquí. Esta es mi biblioteca. Nunca ante todo se la había enseñado. Lo mejor que hay por aquí son... Este es mi mayor tesoro, caballeros. No sé si lo verán ustedes. Esto es mi mayor tesoro y de lo que más orgulloso estoy de tener. Son mis compañeros del colegio y antes de grabar este vídeo se quería enseñárselo para demostrarles que un servidor, que no hay trampa ni cartón cuando realiza, y que lo que hace verdaderamente un servidor, mis bien hallados y queridos suscriptores, es lo que se hace, lo que hago personalmente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es memorizar un texto que un servidor ha escrito y ha confeccionado al principio, antes, un texto que un servidor ha escrito y redactado antes, y se lo ha memorizado. Eso es lo que he hecho, y esa es la técnica que quería que ustedes que vieran. En este caso se va a hacer una crítica de un libro muy especial que se leyó hace bastante tiempo. Fue elegido en el Catholic Book Club y se aprovechó en este caso para que se escribiera una reseña. También tengo una reseña, por si a ustedes les interesa, de un libro muy interesante, la obra más compleja de C.S. Lewis y una de su última obra de ficción. Se está hablando, por ejemplo, de Mientras no tengamos rostro. We Still Have Face. Eso es lo que me gustaría decirles a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Sí, antes de pasar a que se haga una reseña o una crítica de Cartas de un Diablo a su sobrino, este texto que a mi modo de ver es un texto teológico, en este caso, tanto no solo literario, sino teológico, y que está muy inspirado en las obras, en las novelas epistolares del siglo XVIII. Sí que me gustaría recomendar el último vídeo que ha grabado nuestro amigo el lector impune. Eso es lo que se le escribe. Es una antología de cuentos llamada Sarta de Mentiras, creo que se llamaba, que ese vídeo está muy bien y me gustaría recomendárselo a todos ustedes. También me gustaría pedirles disculpas a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores, porque esta semana pues se nos fue la luz en la Facultad de Medicina y se recuperaron algunos, y había algunos dispositivos y enchufes que funcionaban, pero otros no. Así que el miércoles nos quedamos sin ordenador y volvió la luz otra vez y el ordenador, pero se volvió otra vez a caer el ordenador y no se pudo grabar. Eso es lo que se les quiere, por lo que no se pudo escribir ninguna crítica de los libros que se están actualmente leyendo para el reto de Goodreads de 2026. Sí que se les puede decir que esta semana pues se terminó la maravillosa novela de Henry Rider Haggard, Ella. Sí, se les promete que habrá una crítica de ella. A diferencia de mi padre, a mí sí que me ha gustado mucho. Es una obra muy peculiar, muy curiosa, pero merece mucho la pena. Eso sí, hay que tener una mente muy abierta para leer Ella de Henry Rider Haggard, uno de los grandes novelistas de las novelas de aventuras y también, bueno, una literatura ahora muy crítica, la literatura colonial o imperialista, como quieran ustedes llamarla. A mí personalmente me gustan él y Pezerruén. Supongo que si se hace un vídeo se podrá hablarles un poquito más de ese tipo de literatura que, que era muy consumida, quizás no por mí, pero sí por mis abuelos. En este caso a lo mejor no por sus abuelos, pero sí por sus bisabuelos y sus tatarabuelos que leían esos libros y estaban muy bien escritos y muy bien hechos. Eso sí, ya criticaré algunas cosas que puedan ser muy críticas. Pero ya le llegará ese momento. Pero luego he leído dos libros que son horrendamente malos. En este caso,
la novela Pompeya de Robert Harris. ¿Quién me mandó a mí leerle algo después de Cónclave? Ah, claro, sí, se podría hacer una reseña de Cónclave, que la tengo ahí. Todavía no llegué a escribirla y creo que es importante hacerlo. Tendría que haber hecho ese vídeo cuando, en el último cónclave, cuando se escogió a su santidad el Papa León XIV, que va a venir a España, así que desde este canal rendimos un cariñoso homenaje a su santidad y le deseamos lo mejor en su visita a España y nos alegramos que, a diferencia de su predecesor, usted sí que se digne a visitarla. Usted por lo menos la conoce y espero que no se trague nada de lo que se ha dicho en contra de nuestro país. Esto no es, esto, bueno, no es como los propagadores nos dicen que es este país, eso es lo que se les quiere decir. Y luego leí un libro muy desagradable, interesante porque yo creo que tiene un final interesante, pero muy desagradable. Está basada en una obra de teatro que se llama Agnés de Dios. Fue escrita por un dramaturgo y luego llevada al cine a la gran pantalla por Norman Jewison. Esta película fue interpretada por dos actrices sensacionales. Bueno, Meg Lee, bueno, es la tercera la que hace de Agnes, de la hermana Agnes. Y luego está por una actriz que me desagrada mucho, Jane Fonda, más conocida como Hanoi Jane, pero de Hanoi Jane ya hablaré cuando toque hacer la reseña se toque hacer la reseña de la novela de Agnés de Dios, que ha sido muy desagradable leer ese libro, pero tiene un final muy interesante que merecería la pena, solo por eso merecería que se hiciera la pena, a pesar de que, voy a serle sincero, va a suspender igual que Pompeya de Robert Harris va a suspender. Eso ya se les puede decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y también se deseaba dar muchísimo las gracias a mis nuevos suscriptores. Gracias a todos ustedes, este canal ha llegado a 273 suscriptores y se espera en seguir subiendo, por supuesto. También me gustaría dar las gracias tanto a mi querida Olguita, a Jorge de Leonardo, escritor que... Ah, sí, me gustaría decirles una cosa. Muy pronto, este mes, se hará un nuevo unboxing porque van a llegar una nueva remesas de libros del Árbol de las Letras. Eso es lo que se les quiere decir. Sé que ya no me quedará espacio para libros, pero oye, vamos a intentar meterlos, aunque sea donde sea, pero se va a intentar meter. Porque son libros muy interesantes que ya he encargado a Soraya y María José y las pobres están deseando cobrar, por lo menos que se les pague algo. Por eso estoy ahorrando como un loco. Y también a ver si me puedo cortar el pelo. Es que ya lo tengo más largo que Sansón. Espero no perder mi fuerza ni mis capacidades mentales una vez que me haya cortado el pelo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y nada, por lo demás, yo creo que ya... Y sí, deseaba esta crítica cuando la escribí. Este libro lo leí hace tiempo, mucho antes de que se escribiera esta reseña. Esto es una relectura, por lo que no entró en el reto de ese año, y así que por lo tanto tampoco va a entrar no va a entrar tampoco en la lista de lecturas de Goodreads del año 2026. Eso es lo que se les quiere decir. Este es un libro que fue elegido para el Catholic Book Club, en este caso. Esta portada, por supuesto, que ven ustedes, la mayoría de las obras de C.S. Lewis fueron las obras en cierto sentido teológicas o los ensayos, fueron editados en su mayoría por la editorial Rialp. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien. Este libro, igual que La abolición del hombre. La abolición del hombre no sé si fue editada en editorial Encuentro, aún no me acuerdo. Eso es lo que No sé si fue editada en la editorial Encuentro. Sorprendidos por la alegría también fue editada por la editorial Encuentro, que es un libro que a mí me encanta porque es la autobiografía espiritual de Lewis y uno de sus mejores libros. Yo personalmente no puedo dejar de recomendarles esos maravillosos libros de C.S. Lewis, eso es lo que se les quiere decir. Pero este libro es muy interesante, como ya se les ha dicho, porque lo primero que se les debe decir es una cosa, y es que este libro parece ser que cuando lo leí, o por lo menos cuando se escribió esta reseña, se encontré dos errores. Parece ser que el autor del prólogo confundió dos obras del escritor Anstein. A Anstein le recordarán porque, a ver, seguramente no les suena el nombre de Anstein, ni su novela Viceversa, pero sí se habla de la piedra garuda. La piedra garuda es un artefacto, una piedra que procede de la India y que hacen que un padre y un hijo intercambien sus cuerpos. Un hijo que tiene miedo de ir al colegio, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes,
tiene muchísimo miedo de ir al colegio porque le acosan y porque... Y su padre, bueno, pues no le cree mucho al chico, entonces se encuentran la piedra garuda y cambian sus cuerpos. Seguramente ustedes recordarán una maravillosa película que se hizo sobre este tema, que es interpretada por Fred Savage. A ustedes, hoy se ha hablado curiosamente de Fred Savage porque les he hablado de una película que a mí me encanta y yo personalmente les recomiendo, como es La Princesa Prometida, una película que encantó a su santidad San Juan Pablo II el Grande. Aquí hay que añadirle ya el apellido. E hizo que, por ejemplo, Cary Elwes hiciera gran amistad con su santidad y luego le interpretara en una miniserie. Interpretó al Karol Wojtyla joven y no lo hizo realmente mal. Y luego a la versión adulta, la versión madura de Juan Pablo II la interpretó John Boyd y no lo hizo mal. Hombre, seguramente ustedes también recuerden la versión de la RAI, que esa fue interpretada por Piotr Adamczyk. Me gustó un poquito más la primera parte que la segunda. La segunda no sé por qué, creo que no la conseguí terminar, la segunda parte no, sí, no, creo que no la llegué a terminar, la segunda parte de Juan Pablo II. Yo recuerdo que en cambio, la película de John Boyd sí que la vi y estaba estupendo. A mí John Boyd es un actor que me parece muy interesante. Se les decía que el autor del prólogo confundió Viceversa con otra obra del escritor Anstey que se llama, que es la de una persona que encuentra la botella de un genio y al final acaba el prisionero de la botella y para escapar de ese destino al final tiene que desear que nada de lo que deseó haya ocurrido. En este tema de los deseos lo he hablado ya también con mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Libros en los que lo que se nos pide más es algo un poco budista, o sea, la extinción del ego, no desear nada, es un poco... Pero hay escritores que van en esa línea, por ejemplo, Cinco niños y ello, por ejemplo, que seguramente también lo recordarán porque hubo un anime también, sí, un anime contando esto. Lo que pasa es que se tomó muchas licencias y no adaptó. Pero salía el Salem famoso. Luego, por ejemplo, tenía varias partes, la Cinco niños y ello, pero bueno, era una de esas. Y luego hay otra que es muy interesante y la recordarán porque apareció en un episodio de Halloween de Los Simpsons, La pata de demonio de W. Jacobs, donde cada vez que tú le pedías a una pata de mono ciertos deseos y te los cumplía, pero de los deseos tenía una savedad, igual que pasaban ahí, y era casi pesadillesco. Al final era mucho mejor no haber deseado nada desde el principio. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Eso hubiera sido lo más interesante. Este libro de Cartas de un diablo a su sobrino o The Script of Letters, que es la versión original en inglés, es un libro enormemente interesante que ha inspirado a otros clásicos. Por ejemplo, inspiró, por ejemplo, este maravilloso libro de don Juan Manuel de Prada, donde invirtió los roles. Y en este caso, ya saben que esta es una correspondencia entre dos demonios. En este caso, estamos hablando de Screwtape, o sea, Screwtopo, y luego está Orugario o Bormwood. No se les hablará de los otros demonios, por ejemplo, porque de los otros demonios, lo que se les quiere decir que los otros demonios no sé los títulos en inglés, así que por eso se ha decidido que se ha decidido, por ejemplo, no mencionar a los otros demonios, eso es lo que se les quiere decir. Pero en cambio sí que ha dado lugar a ciertas, por ejemplo, adaptaciones. Y por ejemplo, en el videojuego Baldur's Gate Throne of Val, una de las misiones, por ejemplo, quería recordarles personalmente se deseaba recordar personalmente a el canal de mi amigo Turbiales, Tiempo de Dados, y los maravillosos gameplays que jugué con él. En este caso, bueno, no jugué. Yo más o menos lo que hacía, ya saben ustedes que me retiré de los videojuegos en el año 2007, pero no dije nada de que no pudiera haber partidas. De hecho, yo disfruto más viendo que jugando, viendo las partidas que jugando a los videojuegos y aconsejando un poco. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ah, sí, perdonen, ya les dije que esto tenía dos errores. Uno de los errores que tenía aparte de lo de Viceversa, que hemos hablado hoy de Fred Savage y también de La Princesa Prometida con la bellísima Robin Wright Penn, a Fred Savage le reconocerán por aquellos maravillosos años, era el niño de aquellos maravillosos años y salía un actor que a mí me encantaba, como era Jane Reinhold.
Judge Reinhold, por ejemplo, que ese Judge Reinhold, aparte de en esa, salía también en una trilogía de películas que a mí me encanta, sobre todo la tercera, como es Super Detective en Hollywood 2, además, perdón, de Super Detective en Hollywood 3, que es la que más me gusta de todas. La 2 no está mal, o sea, la que menos me gusta es la de Martin Brest, la primera. En cambio, la segunda, la de Tony Scott, no está mal, pero la mejor es la tercera, sí, la de Candy, es la mejor, la tercera, que salía Héctor Elizondo, o sea, ya no estaba el que hacía de Tagar, por ejemplo. Es un actor que a mí me parece muy simpático porque es un actor que aunque parece un adulto, es como un niño, o sea, es como hace perfectamente los papeles de adulto infantilizado, igual que Robin Williams. Jack Reinhold y Robin Williams son los actores que mejor se adaptan a ese rol. Hay otro error que se comete en el prólogo de esta edición de Rialp. Y el error que ese es, por ejemplo, que a un escritor llamado David Lindsay, que escribió Voyage to Arcturus, que es un clásico de la ciencia ficción del siglo XX, pues se equivocan y tienden a confundir a este escritor con un escritor del siglo XVI, lo cual no es cierto. Este libro fue recibido en un unboxing por mi, bueno, se lo regalaron a mi amigo Turbiales. Yo quería poseer ese libro, igual que otro libro que él tiene también, que es Heroes of Baldur Gates. Ya saben ustedes que algún día supongo que se hará algún vídeo del videojuego del Baldur Gate 1, del Baldur Gate 2 bueno, y de Throne of Val. Creo que los metí a todos juntos, porque el tercer libro no llegué, de Philip Tatans no llegué a leerlo, eso es lo que se les quiere, pero sí que se hizo unas críticas. Hice una crítica del Baldur Gate 1, Baldur Gate 2 y Baldur Gate 3, aprovechando mi experiencia que tuve con Turbiales. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Fue un tema muy interesante y por eso se hizo esa crítica y esa reseña y algún día se subirá al canal, supongo que cuando seamos más, porque ya saben que es un tema que a mí me cautiva mucho. Al fin y al cabo, pues Heroes of Baldur Gates estaría en medio, no sé si estaría en qué posición no sé si estaría entre Baldur Gates y Baldur Gate 2, porque no sé en qué posición estaría respecto al Baldur Gates 1.5, que es el asedio a Dragon Spear o Sides of Dragon Spear. No sé en qué posición estaría, pero vamos, es un juego que continúa lo ocurrido en los hechos del Baldur Gates 1, pero no llegamos al Baldur Gate 2, que para mí es el mejor, y salen todos los personajes del Baldur Gate 1, y mi adorada Yajairita, la mujer que yo siempre quise tener. Ya saben ustedes, como he tenido tan poco éxito en el amor, así que me imagino de mujeres me enamoro de mujeres de ficción, porque sabes que nunca te van a rechazar. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y bien, una vez que se ha ciertamente se han contado los errores en la traducción del CS, del prólogo de esta edición en español ¿cómo se diría? De cartas de un diablo a su sobrino, pues yo creo que ya se puede comentar un poco con el prólogo ahora de C.S. Lewis, porque C.S. Lewis también escribe un prólogo. Es muy interesante, pero C.S. Lewis habla de un libro muy interesante que yo conocí gracias a otros escritores. O sea, Joseph Pierce me parece, por favor, yo ya se lo vuelvo a repetir, sé que va a ser un poco cansino y pesado, pero por favor, ustedes no dejen, nunca me voy a cansar de recomendarles este. Por cierto, que mañana habrá una intervención muy breve del escritor Joseph Pierce con el gran youtuber polaco Jan J. Franczak. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Vea, es a las 8 de la madrugada, hora española, por favor. Yo me voy a levantar para oírlo. Es muy breve, no durará más de 10 minutos o 15. Yo les recomiendo verlo, ese maravilloso vídeo. Pues en este libro maravilloso, Los escritores conversos en un área de incredulidad, Joseph Pierce comenta y habla de un libro muy interesante que sirvió para convertir a algunos escritores al catolicismo. Y eso que al final es una novela llamada John Inglesant, del escritor Edwin Shorthouse, de la que comenta y de la que habla C.S. Lewis en este caso. Eso es lo que se habla a C.S. Lewis, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, nos habla nos habla de esta novela del siglo XIX. Es una novela más en el estilo, recuerda un poquito, salvando las distancias
a la novela del cardenal Newman la novela del cardenal Newman que se llamaba... Sí, Lose and Gain, Perder y Ganar, de John Henry Newman. Esa fue editada también por la... Va un poco así, es un tono más dialéctico. Es la historia de una persona que tiene que vengar la muerte de su hermano y es anglicano, pero al final es criado por jesuitas y está pensando si convertirse al catolicismo o no. Al final sigue como anglicano, pero la descripción del catolicismo hizo que muchos escritores se convirtieran, entre ellos el interesantísimo escritor Maurice Baring, eso es lo que se les quiere decir. Un escritor al que algún día se tendrá que, ojalá, yo les prometo, que quizás no esté a la altura de Office, eso es lo que, pero yo les prometo que algún día se va a escribir una reseña, por ejemplo, de Robert Peckham, esa maravillosa novela. Es una novela cortita, pero es una delicia, la de Robert Peckham, y es otra novela sobre todo de la época de los Tudor, de ese periodo tan sombrío y siniestro de la historia de Inglaterra y del mundo, aunque el esplendor material pueda haber conducido a la gente a pensar que la época de los Tudor es la mejor época de la historia de Inglaterra. Mentira, la de la reina Victoria le da mil vueltas, pero bueno, en lo esplendor y en lo material es una época en la que Inglaterra perdió absolutamente su alma y apostó por la reforma. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, es muy interesante lo que comenta C.S. Lewis. Esta es una novela que C.S. Lewis nos comenta una cosa, que recibió las críticas de un sacerdote anglicano por escribir cartas de un diablo a su sobrino, y bueno, comentó que había una enfermera que decían que si que le darían puntos para ascender si leía algún libro de C.S. Lewis y compró esta de Cartas de un diablo a su sobrino porque era el más corto. C.S. Lewis nos comenta estas jugosas y jocosas anécdotas, eso es lo que se les quiere decir. Este libro le produjo un repelús especial y calambres espirituales porque era muy desagradable escribir desde el punto de vista de unos demonios que traman eso, la perdición. Y ese podría ser el título de este vídeo, o sea, el plan de los demonios para llevar a los hombres a la condena eterna. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. De eso va, precisamente el verdadero motivo por el que C.S. Lewis escribió estas cartas del diablo a su sobrino o The Script of Letters, el verdadero motivo por el que se escribió este libro fue para decirnos no lo que deben hacer las personas, no lo que pueden hacer los hombres, sino lo que deben hacer exactamente para evitar ese atroz y horrible destino. Es un tema muy interesante lo que nos cuenta porque nos habla mucho de la burocracia. En este caso, C.S. Lewis comenta que hay dos obras que le han desagradado especialmente. Y una de ellas es, por ejemplo, son dos obras. Una de ellas es, por ejemplo, algún día a lo mejor se podría hacer una reseña, porque creo que llegué a escribir una reseña en Goodreads de El paraíso perdido de John Milton. Lo que no le gustó a C.S. Lewis, y hay mucha gente que no le gustó en este sentido, fue que equiparase y crease un Satanás tan grandioso y tan espléndido, y que prácticamente parecía un antagonista de Dios. Se debe corregir. El verdadero antagonista de Satanás en la novela de Milton no es el propio Dios, es San Miguel. El demonio nunca podrá estar a la altura, y eso es lo que se debe decir. Hay alguna otra cosa que sí que puede ser crítica, como en cierto sentido, porque John Milton en esta obra mostró la especial misoginia que sentía. Ya saben que tuvo muy mala suerte en su vida conyugal y Milton fue un decidido partidario del divorcio. De ahí que la misoginia y lo mal que trata a Eva mientras Adán le confiere cierta grandeza. Eso es lo que se les quiere decir. Y la otra obra que C.S. Lewis critica y que le parece un muy mal ejemplo, estamos hablando, y por eso también cité la quest de Baldur's Gate 2, Throne of Val. Me estoy refiriendo al libro no al libro de Marlowe, del Fausto de Marlowe, sino al de Goethe. Al de Goethe no le gustó ciertamente que una persona que había firmado un pacto, que había vendido su alma al diablo, pudiera salvarse. Ese es un tema que yo, ya saben, que discutí con mis dos grandes amigas, en este caso Anna Stelwell, la famosa e interesante autora junto con su marido de La senda oscura. Ahí tienen
en mi canal tienen ese vídeo y se lo recomiendo muy decididamente. Es un libro que no tuvo muchísimas visualizaciones, pero oye, a lo mejor pueden seguir subiendo y creo que sería una oportunidad para que ese libro tuviera más cabida. Y luego, por ejemplo, también lo estuve hablando con María Elena Benant. Es un tema que, así que la información, esta discusión la tuve después de que se escribiera esta crítica. Por eso creo que es importante añadirla. Ya saben ustedes que en la misma posición, por ejemplo, que C.S. Lewis, estuvo el padre y el gran amigo de el gran maestro de mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada. En este caso se está hablando de Leonardo Castellani. Leonardo Castellani, en un libro, no me acuerdo cuál, no sé si es el Evangelio de Jesucristo o Sobrevivir intelectualmente al siglo XXI, llegó a decir que había tres arquetipos en la literatura. Uno es el don Juan Tenorio, que encarna ciertamente al blasfemo, al burlador. No, en este caso, el que sea un mujeriego y un crápula no es el problema, ciertamente, sino la naturaleza absolutamente libertina. Y luego está el Hamlet, que representa al escéptico. Recordemos que Hamlet es un personaje que es educado en la Universidad de Wittenberg, y lo que buscaba Shakespeare con Hamlet es el hecho de convertir a Hamlet en una especie de escéptico y en un hombre cernido en la duda. Eso es lo que es. Y encima una persona que se debate en qué debe hacer, si debe vengar la muerte de su padre o seguir los dictados de su conciencia. Eso es lo que se les debe decir a todos, y para ello se finge loco, ya saben ustedes. Para Castellani, Hamlet encarna al escéptico. Él consideraba que estas dos figuras de la literatura podían salvarse, pero desgraciadamente había un caso que no tenía salvación en que era el caso del Fausto. Para él, una persona que es capaz de vender su alma al demonio, es imposible que tuviera ninguna posibilidad o vislumbre de salvación. Este tema luego fue, por ejemplo, el padre Fortea, luego en una obra posterior, consideró que sí que hay alguna posibilidad, pero francamente, niños y niñas, ustedes que están viendo este vídeo acompañados de sus padres, no lo hagan bajo ningún concepto. No hagan eso. Dios mío, no. No lo hagan. Y sé que sé que ustedes me ven ahora a reírme, pero por favor, ahora en serio, no lo hagan. Es así lo que le digo. No saben en qué líos se meterían. A ver, no creo que pasara nada, pero yo no nos dejes caer en la tentación. Yo preferiría que ustedes no hicieran ese tipo de cosas porque es muy peligroso. No saben. Condenarse para toda la eternidad en el infierno no es nada divertido. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y es un tema muy interesante ya, y esa es la razón por la que C.S. Lewis no, y esto lo comparte con Leonardo Castellani, esa es la razón por la que a Lewis no le gusta la obra del Fausto de Goethe. O sea, ya sabe, y también es que es una visión muy diferente, es una visión muy crítica con el siglo XVIII y con el materialismo. Este tema lo hemos estado también criticando en ese sentido, hemos estado hablando de cuándo empezó la gente a valorar más los bienes materiales. Yo les dije que a partir del siglo XVII, con la creación del Banco de Londres por Guillermo III de Orange, y también en el siglo XVIII con la aparición del liberalismo económico y la famosa La riqueza de las naciones de Adam Smith. Eso fue lo que nos hizo codiciosos. Luego pues vendría esto. Luego vendría Malthus y en fin, y eso fue lo que generó el capitalismo moderno. David Ricardo, de este tema se ha apuntado ciertamente que el contrapunto fue la Rerum Novarum de nuestro queridísimo León XIII. Podríamos añadir también la 40º Anno de Pío XI. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Este libro le dio, como ya se dijo, calambres espirituales al propio Lewis cuando lo escribió, de ahí que se sintiera tan incómodo. Y también para Lewis fue muy interesante presentar como una oficina, así que esta novela también tiene rasgos, ¿cómo se les diría? Kafkianos, creo que es la palabra. O sea, uno nota, no hay cosa peor que la burocracia, y si no me creen, ustedes pueden ver la maravillosa película Las 12 pruebas de Asterix, la prueba de la casa que enloquece, o hacer algún trámite burocrático o administrativo, y entonces tendrán ganas ustedes de abrirse las venas, así de claro.
tampoco lo hagan. El suicidio también les llevaría al infierno, eso es lo que se les quiere decir. No nos queda otra que padecer a la administración. No todos los administrativos son mala gente. Mi madre fue administrativa, eso es lo que se les quiere decir. Y también toda la persona que hace algún servicio o algún bien que pertenece al sector servicios puede ser ciertamente un administrativo. A ver, no todos, pero los autónomos no, pero quiero decirles que eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Este libro es muy interesante, Cartas de un diablo a su sobrino, y es interesante porque inspiró ciertamente otras obras. Una de ellas es, por ejemplo, este maravilloso libro de Juan Manuel de Prada. Estamos hablando, ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera sido el sobrino el que le escribiera cartas a su tío el diablo? O sea, en este caso aquí tienen ustedes a Orugario, y estos son unos maravillosos reportajes que escribió Juan Manuel de Prada en el ABC. Ya saben, lo más digno de ese periódico es Juan Manuel de Prada, y solo por eso merece comprarse, aunque yo discrepe últimamente del punto de vista editorial del periódico ABC, pero merece solo la pena poder comprarse por eso. Este libro es muy interesante. También me gustaría Loser Letters, de la escritora Mary Eberstadt Tedeschi. A esta escritora, Mary Eberstadt Tedeschi, seguramente no le suene de nada porque esta escritora no ha sido traducida ese libro, Loser Letters, a Comic Tale of Death of Atheism. En este caso, la escritora Mary Eberstadt Tedeschi lo que hace es cambiar las cosas. No es un demonio el que escribe a otro demonio, sino que es una niña malvada que escribe a uno de los padres del ateísmo. Eso ya se comentará, que es a Richard Dawkins. No sé si se apareció en los papeles de Einstein. Bueno, no todo el mundo puede caer en esa lista, pero sí que hubo gente que estuvo ahí. Stephen Hawking estuvo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues Mary Eberstadt Tedeschi seguramente la conocerán porque escribió un libro muy interesante, Adán y Eva después de la píldora, criticando la revolución sexual. Ella consideró que después de la revolución sexual... hay una cosa antes de seguir con Nemerdart. Este libro, aparte, Cartas del sobrino a su diablo, Crónicas de la España coronavírica, aparte de la maravillosa novela de C.S. Lewis, en la que yo creo que sin duda está inspirada, también se les debe decir una cosa. Yo creo que también de Prada, indirectamente, a lo mejor él sin saberlo, también encontré algunas similitudes o algunos parecidos o algunas semejanzas con una novela que a mí me parece interesantísima y que a mi amigo el profesor le encantan, como es Gog. Gog es la historia de un millonario que se dedica que por hastío, aburrimiento, pues se dedica ahí a tener experiencias. Es cierto, es como el Marqués de Seintes, ese personaje de Joris Karl Puisman a contrapelo. Eso es lo que se les quiere decir, que tiene que buscar experiencias para no hundirse en la banalidad de la vida y en el tedio. Eso es lo que se les quiere decir. Y el final de Cartas de un sobrino a su diablo, Crónicas de la España, me recuerda mucho al de Gog. Es un libro que le gusta muchísimo a mi maestro y a mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, y no podía dejar de recomendarlo. También me gustaría también personalmente recomendarle su secuela, El Libro Negro. Y otra cosa, la biografía de Cristo, que me parece de Papini, que es una maravilla. Ese hombre escribía divinamente. Además, ese hombre, cuando era joven, intentó hacer una enciclopedia del saber humano. Era tanto lo que conocía y lo que sabía Giovanni Papini que pensaba que podía comprender todo el conocimiento del mundo él solo. Era cultísimo y además escribía maravillosamente. Creo que es uno de los escritores que mejor escriben. Su biografía de Cristo es maravillosa, fuerte, lánguida, y además te dice cosas que, por ejemplo, otras biografías te dejarían bastante... no te dirían mucho. O sea, por ejemplo, pienso en la biografía de Cristo de François Mauriac, que es un poquito... Salvo una crítica al modernismo de Loisy, no tenía nada interesante, que eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Y yo creo que no hay escritor que escriba mejor que Papini. Ojalá me cayese algún libro más de Papini por leer, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Tiene un libro muy bueno, que es Juicio Final, que es una especie de divina... ¿Cómo sería su divina comedia? O sea, todos los personajes de la historia, o algunos personajes inventados, otros no, pasando por el tribunal y cómo serían juzgados por Dios el día del juicio. Ese libro es muy interesante también, El Juicio Final
tiene también una biografía Dante vivo del propio Dante, eso es lo que se les quiere decir. Y volviendo a C.S. Lewis, porque es un tema muy interesante lo del propio C.S. Lewis, volviendo a C.S. Lewis, eso es lo que se les quiere decir, pues este es un libro muy interesante que sigue una estructura epistolar. ¿Qué es lo que se quiere decir con una estructura epistolar? Pues que son cartas. Este libro va a imitar, por ejemplo, a la gran literatura del siglo XVIII. Pienso, por ejemplo, en las cartas persas de Montesquieu, Charles de Secondat, o que fue luego, yo creo que fue ese libro superado las cartas persas por nuestro querido José Cadalso, con sus cartas marruecas, que son infinitamente mejores, menos antirreligiosas que las de Montesquieu. A veces buscamos en casa fuera lo que tenemos en casa, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Luego pues están el Emilio, otras novelas epistolares del propio Jean-Jacques Rousseau, y luego pues tenemos obras como... No, El Vicario de Wakefield me parece que no es una novela epistolar, eso es lo tengo, no sé por qué metí al Vicario de Wakefield y a Oliver Goldsmith en ahí. Me parece que Ciudadano del Mundo, que en ese caso, sí, es Ciudadano del Mundo, de la que quise hablar, que no me acordaba en este momento. Era Ciudadano del Mundo, lo que pasa es que en este caso esos cosmopolitas persas sapientísimos eran sustituidos por un chino. Ya saben ustedes que esta gente del siglo XVIII odiaban a sus propios países de los que formaban parte, aunque eso sí, bien que cobraban de sus gobiernos, y sentían fascinación pues, por los países más absolutistas y con menos libertad que existían. Marruecos, por ejemplo, la Irán del siglo XVIII y, por ejemplo, el imperio chino, el imperio chino-manchú, que ya estaba empezando a degenerar, eso es lo que se les quiere decir. Esos eran los modelos que nos intentó imponer la ilustración en el siglo XVIII. El propio Voltaire era considerado xenófilo y era un gran admirador de Confucio. Y se debe decir una cosa, no estaba del todo equivocado en sus percepciones. Estábamos hablando de otros libros, estábamos hablando de Mary Eberstadt Tedeschi, por ejemplo, una escritora muy interesante que escribió A Loser Letter, o sea, A Comic Tale of Death and Atheism, de esa malvada niña que escribía cartas a uno de los jinetes del ateísmo como era Richard Dawkins. Y ya saben ustedes lo que decía, por ejemplo, César González Ruano, por ejemplo. César González Ruano decía que lo que no es un homenaje es un plagio. Eso es lo que decía César González Ruano. Así que es normal que la gente tome modelos y se inspire. Es muy difícil que se pueda inventar algo ese nihilo de la nada. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. A ver, en este caso estamos hablando de dos demonios, en este caso, dos demonios dos demonios que son un demonio adulto, o sea, esta es una historia también de maestro y discípulo que lo que se les debe decir que trata de aleccionar a un joven llamado Orugario que ha sido confiado. Hay una cosa que se me olvidaba. Ya se lo comentaré, para que lleve y para que busque la condenación de un joven. Es enormemente interesante. En realidad, estas novelas también siguen un modelo. No sé si ustedes conocen el libro de Lord Chesterfield, de cartas de Lord Chesterfield a su hijo. Pues también sigue un poco más o menos esa historia para la educación. Tengan en cuenta que Lewis se convirtió en una especie de propagandista o de escritor mediático durante la guerra y aparte, y se dedicó a promocionar los esfuerzos de Inglaterra y también al mismo tiempo a recristianizar Inglaterra. Me parece, aquí no habla de los ángeles de Mons, pero en otros libros sí que comenta ese caso, un caso ocurrido en la Primera Guerra Mundial donde aparecen unos ángeles que salvan a un grupo de soldados de morir, eso es lo que se les quiere decir. Pues una de las cosas que pensó C.S. Lewis, y lo dijo en el prólogo, es que pensó, aparte de los dos demonios, pensó introducir, por ejemplo, a la conciencia, pero al final decidió no hacerlo, supongo que para no complicarse. Al final al final solo vemos los consejos que le da Screwtape o Screwtopo, por ejemplo,
a Orugario o Warwood, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Son los consejos que le da para buscar la perdición de este joven, me refiero, en ese caso. Eso es lo que se les debe decir. Le dice más o, le, en un, lo que yo no sé, y eso es muy interesante señalarlo y decirlo, lo que yo no sé en este caso es si los consejos que le da Screwtape a Warwood, en realidad, no sé si esos consejos se los da mala posta para perderle o no. Las cartas son muy interesantes y comentan muchos aspectos. O sea, le dice varias veces que fomente, por ejemplo, que fomente las distracciones en el joven, haga que se distraiga durante las oraciones. O sea, se debe reconocer otra cosa, que también se sigue el modelo del obispo Sherlock. Esto lo he hablado, por ejemplo, o sea, y de los sermones del siglo XVII, Sherlock, y también de un libro que es uno de los grandes y más importantes libros de las alegorías, escrito por el puritano John Bunyan. En este caso estamos hablando de El regreso del peregrino, me parece. Sí, es El regreso del peregrino. Es El regreso del peregrino, que es una obra muy importante del siglo XVII. Bunyan pertenecía a la facción esta que ya le dijimos, de la Low Church, que aparecía en el siglo XVII, o sea, más cercana a los Whig y la que más se oponía al anglicanismo, por ejemplo, del rey Carlos II. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Le dice eso, que se distraiga, que fomente las disensiones familiares entre el hijo y la madre, un tema que aquí está muy de moda y también que fomente, que trate de fomentar en nuestro protagonista, ¿cómo se diría? Antagonismos, o sea, que lo haga pasar de una ideología extremista, en este caso Lewis considera el pacifismo o el irenismo, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, o que le haga, que le haga ser irenista o pacifista o que le lleve al otro extremo, que en este caso nacionalista a ultranza, eso es lo que se les quiere decir, eso es lo que va a tratar C.S. Lewis de hacer, perdón, C.S. Lewis no, eso es lo que le aconseja y le pide, en algunos casos le pedirá a otros demonios que le ayuden y traten de fomentarle, o sea, si el protagonista va haciendo las cosas bien, pues Screwtape le escribirá reconveniéndole a Warwood. Si en cambio ve cosas que pueden poner en peligro a nuestro joven personalmente y a nuestro protagonista, al protagonista de esta historia, pues en cambio, pues Screwtape se alegrará. Hay un momento que es muy bonito y que entró, y a pesar del desagrado que le inspiró, me parece, no sé si escribió un prólogo a pesar de todo, del Paraíso Perdido de Milton. Ya saben que no le gustó la visión del demonio, pero aún así sí que escribió un prólogo de la obra. Pues hay una cosa que sí que cuenta, y es una cosa donde vemos que por una vez ya empieza a traicionarse, por ejemplo. O sea, el tema de paranoia y de desconfianza de los demonios está muy bien hecho y muy bien descrito. Hay un episodio de Doraemon que a mí me gusta mucho, el secreto del castillo del gran diablo, que está inspirado en una de mis películas favoritas de Doraemon, que está muy influida muy inspirada en C.S. Lewis. En este caso es Doraemon y los siete magos. O sea, el título original es Doraemon and Nobita en el infierno. O sea, más es el título original de la obra. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues en esa historia pues se ve también cómo sería una sociedad de demonios en el episodio corto ese que hizo C.S. Lewis para conmemorar la película, en este caso. Son un demonio y su mascota, Novima y Domaemon, que van al infierno a ver si pueden ascender. Pero al final se encuentran que, pues eso, las diversas jerarquías demoníacas, ya saben ustedes lo que dijo Jesucristo, que un reino nunca puede estar dividido. O sea, es una tiranía jerarquizada, eso es lo que se les quiere decir. Sobre este tema ya hablaba Santo Tomás de Aquino, o sea, es una tiranía, o sea, el demonio el infierno es una absoluta tiranía y está muy bien descrito en esa maravillosa película Doraemon y los siete magos y en ese episodio de Doraemon, que es El secreto del castillo del gran diablo. O sea, no sé por qué le llamaban el rey de Magón. En esa película, por ejemplo, en El secreto de los siete magos, pues había un personaje que se llama Narníades, que es el que escribe
la forma en que pueden derrotar al demonio. En este caso era conocido como el Rey de Mahón. No sé por qué le llamaron el Rey de Mahón y no el Gran Diablo, pero bueno, no sería el único episodio de Doraemon y de Novita en el que se trata temas donde el demonio es el villano. Por ejemplo, en la película Uradoraman, por ejemplo, donde hace una película de unos héroes que tienen que derrotar al demonio. Y Gigante al final hace el papel del demonio sin él saberlo. Al final, bueno, es que el demonio tiene que ser derrotado para que luego salga y el clímax. Y al final hacen la película y le ponen y Gigante queda como un tonto. Pero eso sí, promete una venganza terrible. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pues hay un momento en el que nos llega a decir una cosa y nos cuenta el amor que Dios siente por cada una de las criaturas humanas, en este caso. Eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. En este caso, pues cuenta eso, cómo Dios envió a su propio Hijo para salvarles. Uy, pero como ha dicho algo que no debía decir, porque en el fondo él sabe, y eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, Scrutey sabe la verdad, pero ya saben ustedes que, como dice mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada, que no hay mejor teólogo que un propio demonio, porque ellos tiemblan, ya saben, porque conocen mejor las escrituras que todos los hombres y cualquier criatura. Si ustedes han leído un libro que yo les recomiendo, editado en la editorial Nuevo Inicio, o sea, La fe en los demonios y el ateísmo superado, del gran apologeta cristiano Fabrice Haddad, pues se cuenta eso, que los demonios odian a los seres humanos porque los consideran materia bruta, repulsiva, porque defecan, o sea, porque tienen debilidades, algo que ellos como espíritus no tienen, por ejemplo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Ellos como espíritus no tienen, ellos se consideran superiores, pero hay algo más pero los demonios, aparte de odiar a los seres humanos, ya hay algo que odian más que a los propios seres humanos. Y en este caso, lo que más odian los demonios es a otro demonio, y de ahí que el antagonismo. Y hay una especie de clima de paranoia, de temor y de denuncia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Hay un tema de paranoia, de denuncia, que no se cuenta en esta novela. O sea, Screwtape sabe que se ha ido de la lengua, que ha dicho algo que está prohibido y tiene miedo de que de su sobrino le delate. Por mucho que haya parentesco, uy, 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 aquí te vas a fiar tú de otro demonio que es tan malo como tú, y encima es un joven apicarado, ambicioso, con ganas, porque eso está muy bien escrito, ese arribismo, ese deseo de ascensos entre los demonios está maravillosamente muy bien descrito. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Por ejemplo, también hay muchas referencias en esta Cartas del Diablo a su sobrino a varios escritores. En primer lugar, a nuestro querido J.R.R. Tolkien, a quien el autor ¿cómo se diría yo? Dedicado el libro. Este libro está dedicado a J.R.R. Tolkien. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados. Yo creo que esa es la primera referencia. Por ejemplo, también hay alguna referencia, por ejemplo, al premio Nobel belga, al dramaturgo Maeterlinck, El pájaro de azul y la búsqueda de la felicidad y este tipo de cosas, mis bien hallados y queridos suscriptores. Escritores como Rougemont, por ejemplo. Él también, por supuesto, uno de los trucos que van a utilizar para perder al alma de nuestro héroe, del protagonista, es también el hecho de que van a intentar, pues, bueno, a ver, C.S. Lewis considera que el placer es bueno, pero va a utilizar, por ejemplo, va a intentar que, por ejemplo, una de las cosas que le aconseja es que intente que la persona se haga de izquierda. O sea, él considera que es más fácil condenarse si él tiene unas posiciones de izquierda. O sea, ya saben ustedes que C.S. Lewis es un poquito más Tory, igual que Tolkien, un Tory, pero es muy crítico con los gobiernos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Y por ello también le aconseja a ciertos escritores ateos. Ya saben ustedes, si ustedes han leído la maravillosa biografía espiritual, Sorprendidos por la Alegría, por ejemplo, sabrán ustedes que en un principio el propio C.S. Lewis fue ateo y había 3 escritores que le gustaban. Y esto, por ejemplo, lo dice, que le decía que Voltaire, George Bernard Shaw y Gibbon le parecían especialmente divertidos, sobre todo Gibbon,
pero decían que eran divertidos, pero nada más, o sea, llenaban, y también hablaba, por ejemplo, de la famosa rivalidad que existía entre George Bernard Shaw, por ejemplo, y también G.K. Chesterton, eso es lo que se les quiere. Bernard Shaw también aparece aquí, o sea, citado como una influencia negativa. Yo creo que aquí se pasa un poco. A ver, no hay que llegar al caso de Paul Johnson, que llega un poco a canonizar. Yo personalmente leí el prólogo de Santa Juana y era repugnante, intentando defender la revolución rusa. O sea, como lincharon como en Estados Unidos lincharon a unas pocas personas de raza negra, ala, eso es igual que matar a 6 millones de personas. Están mal las dos cosas, pero es evidente que es mucho peor matar a 6 millones de personas, como por ejemplo hizo Lenin. Y eso es lo que trata un poquito de camuflarse George Bernard Shaw en el prólogo de Santa Juana. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, hay maldades, pero cada una es peor. O sea, dependiendo de la brutalidad o del grado de la salvajada, pues una cosa es peor de otra. Y ya que se habla de ciertas cosas, es muy interesante el tema de la guerra. O sea, por ejemplo, Warwood siente gran fascinación cuando se entera que va a haber una guerra y que va a morir un montón de gente. Y Screwtape le dice bien claramente que se centre simplemente en perder a cada persona poco a poco, que las guerras en realidad pueden servir incluso para sacar lo mejor de la persona y el heroísmo pero yo aquí sí que hay una cosa que sí que me gustaría criticarle un poco a C.S. Lewis. Es verdad que generalmente estoy muy de acuerdo en lo que dice C.S. Lewis, el tema de que una persona, por ejemplo, de que es más importante que o sea, cada vida es importante y el destino de cada persona. O sea, eso tiene más importancia que el devenir de las naciones, de los países, de los pueblos. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Eso para Lewis es muchísimo más importante. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Lo de... o sea, el destino de cada alma. Pero eso sí que pero también hay que reconocer que también las guerras pueden tener un efecto absolutamente destructivo, ¿cierta? En el devenir de los países. Estoy pensando, por ejemplo, aquí, por ejemplo, coloqué el tema de las cruzadas o como, por ejemplo, las interpretan los progres. También se está pensando, por ejemplo, en las guerras de religión que, por ejemplo, asolaron a ciertos países en la Europa en el siglo XVI, especialmente Francia, por ejemplo. Eso ayudó, es el desánimo que llevó por ejemplo, a que la gente se matara por causas religiosas, fue lo que llevó al crecimiento del escepticismo. Primero en este caso, por ejemplo, en Montaigne, por ejemplo, y luego a los escritores libertinos franceses. Eso es lo que se les quiere. De hecho, las posiciones ateas y libertinas empezaron a surgir en Francia y luego se fueron extendiendo, por ejemplo. Y luego, pues, tenemos el caso más terrible, que es lo que favoreció el secularismo moderno, que es la Guerra de los 30 años. Con todo, no debemos considerar la religión como el único motivo por el que... como el único motivo. O sea, las religiones son solo la excusa que dan las personas para matarse entre ellas, pero hemos visto cómo los siglos más irreligiosos de la historia se han producido más muertes. Tenemos la guerra del opio, las guerras del opio, para que vean ustedes, si en la guerra de los 30 años murieron 12 millones 8 millones de personas, de 8 a 12, pongan ese grado, pues en las guerras del opio murieron 20 millones, 20. Siglo XIX, donde un siglo donde ya empezaba poco a poco ya en Inglaterra empezaba ya a instalarse ya el materialismo, la increencia, el indiferentismo, el agnosticismo, en parte por obras como por ejemplo El origen de las especies. El propio Darwin es verdad que intentó que no hubiera diferencias, que no hubiera antagonismos entre ciencia y fe, pero al final el propio Darwin dejó de creer, o sea, era un agnóstico el propio Darwin, y al final su ideología fue utilizada con los fines más perversos, incluidos con sus continuadores. En este caso estamos hablando de Galton y de Darwin, por ejemplo. Uno de los grandes antagonistas de C.S. Lewis será, por ejemplo, el León Inge, por ejemplo, será uno de los antagonistas. Y hay muchos de estos darwinistas estarán a favor de la esterilización y de la eugenesia, eso es lo que se les quiere decir, y esto debemos decirlo aunque no le gusten. Ese tema ya lo hablaremos cuando supongo que nos toque hablar de Agnés de Dios, eso es lo que se les quiere decir, de la novela de Leonore Fleischer. Bueno, ella fue quien la noveló, quien noveló la película de Norman Jewison y de
de Norman Jewison. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo que se les debe decir es que es el tema de la guerra. Es que la guerra va a jugar un papel también muy importante y va a ser decisiva en esta obra. En esta obra. Según, hay una cosa que no se les ha dicho y es muy interesante también, y es que ya saben ustedes que C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien por ejemplo, pertenecían a un grupo llamado los Inklings. En realidad este grupo, los Inklings, el grupo ya fue el hermano, por ejemplo, de David Lean, quien creó el grupo, y luego ellos al final compraron la marca. En realidad había otro grupo anterior llamado los Qualbiters, pero ya a ese grupo pertenecieron Owen Barfield, Roger Lancelin Green, Robert Hubbard, Gervas Matthew, o sea, el propio Christopher Tolkien, Charles Williams, aunque Charles Williams no apareciera, Hugo Dixon, bueno, Cecil, bueno, un grupo de escritores. Y leían sus obras más importantes. Charles Williams leyó las suyas, C.S. Lewis leyó las suyas, y es muy interesante que las obras que escribió como respuesta, por ejemplo, al propio Lewis. A ver, es verdad que se escribieron mucho antes de que C.S. Lewis escribiese sus crónicas de Narnia, pero Egidio el granjero de Ham, yo siempre he visto como, a pesar de que la escribiera 10 años antes de Tolkien, siempre lo he visto como podrían haber sido las crónicas de Narnia si las hubiera escrito el propio Tolkien, por ejemplo. Y luego tiene una obra que para mí es esencial y que Tolkien nunca escribió, por ejemplo, se mostraba un poco desdeñoso con los trabajos, eso es lo que se les quiere decir del propio C.S. Lewis. Llegaba a llamarlo como el teólogo de todos y pensaba que era una excusa, que el hecho de que C.S. Lewis se metiese a divulgador y a teólogo, pues era una excusa para que al final se aferrase en sus posiciones anglocatólicas y no se convirtiese. Y hay que entenderlo así. Por ejemplo, la respuesta que tenía al gran divorcio, que eso se ha comentado, esta obra se escribió como respuesta, por ejemplo, a la obra de William Blake, que hablaba del matrimonio entre el cielo y el infierno, un escritor un poco místico, muy extraño, de tendencias anarcoides, pero también muy religioso. Escribió El Gran Divorcio, y la respuesta de J.R.R. Tolkien al Gran Divorcio de C.S. Lewis fue una obra maravillosa, sobria, corta, pero absolutamente maravillosa, que es la historia de La hoja de Nigel. Este tema, por favor, vean la crítica de una Jessica Canto, que es otra youtuber también, que también conocí por Goodreads. Vean, por supuesto, la maravillosa crítica que hace de su interesantísimo libro. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y hay varios temas que, por ejemplo, trata. Por ejemplo, hay algunas cosas de este libro que se han quedado un tanto obsoletas. Eso es lo que les quiero decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Uno de ellas es el tema del sexo, por ejemplo. El sexo puede, bueno, no tenía una posición muy crítica del sexo. Ya este tema también se ha comentado, que generalmente la visión de que se tenía del sexo eran muy gazmoños. Todavía había una cierta gazmoñería. Pero, por ejemplo, o Lewis podía pasarse de un extremo o irse al otro. Eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, cuando se escribía con su amigo Arthur Graves, un chico que tenía una cardiopatía, pero que era amigo suyo, por eso se libró de ir a la Primera Guerra Mundial, pues no dudaba en hablar de ciertas cosas que es mejor no hablar delante de menores. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego, por ejemplo, en la tercera parte de la trilogía cósmica, es decir, en esa horrible fortaleza, era incluso hasta desagradable. Y en cambio, pero luego le reprocha, por ejemplo, al escritor Orwell en 1984 que pues el romance que era demasiado subido de tono entre Winston Smith y Julia. Eso es lo que se les quiere decir. O sea que para unas cosas C.S. Lewis era un poco pacato, y para otras, o sea, no había un término medio, y eso era, y hay aquí. O sea, y aparte que es que no lo considera tanto un problema, pero C.S. Lewis no pudo ver dos cosas que, por ejemplo, le pasó un poco como el tema, no fue capaz de ver la revolución sexual que G.K. Chesterton sí que la vio, sí que vio que el capitalismo, por ejemplo, se iba a servir del sexo y que iba a fomentar una religión que en cierto sentido fomentara el placer y impidiera
la fecundación, en este caso, estimular al deseo, pero a costa de la fecundación, como una forma, por ejemplo, de someter a la gente. O sea, si hay alguien que estuvo muy cerca de darse cuenta y que vio la verdad, mucho más que Orwell, mucho más que C.S. Lewis, o incluso Massens van der Merch. Massens van der Merch escribió un libro muy interesante que denunciaba, por ejemplo, la trata de blancas, en este caso la prostitución, un libro maravilloso que yo les recomiendo llamado Una esclavitud de nuestro tiempo, por ejemplo. Yo les recomiendo ese libro que es muy interesante, Una esclavitud de nuestro tiempo, del escritor Massens van der Merch. Es muy difícil, pero quizá puedan conseguirlo en librerías de segunda mano o en algunas o en Iberlibro o alguna plataforma de estas digital que les permitan vender libros de segunda mano. Se lo recomiendo muy vivamente. Lo que pasa es que no se dio cuenta de una cosa. No se dio cuenta de una cosa que Massens van der Merch, y era la revolución sexual, ni de mayo del 68, ni de, por ejemplo, el movimiento de liberación de conciencia de Woodstock, que prácticamente iba a convertir el sexo en una especie de, de vehículo para, por ejemplo, de instrumento para adoctrinar y someter a la población. O sea, no era el puritanismo lo que fomentaron, o sea, fomentaron la desinhibición. O sea, el exceso fue lo que fomentaron, eso es lo que se les quiero decir. Y eso fue lo que pasó. O sea, luego autores que han denunciado, por ejemplo, esta revolución sexual, les recomiendo el maravilloso libro de la escritora alemana Gabriele Kubi, La revolución sexual, y luego se les recomienda también el maravilloso libro de Mary Eberstadt-Tedeschi, a la que hemos mencionado por Loser Letters. En este caso, Adán y Eva después de la píldora. O sea, este libro nos llega a decir una cosa, que como ya la contracepción se ha normalizado, ya cualquier cosa es terrible. O sea, estamos hablando de Money, de Kinsey, todos esos experimentos terribles de que todo está permitido. Por ejemplo, hemos visto cómo la izquierda ha normalizado ciertamente ciertas tendencias pedo, en este caso, Simone de Beauvoir. Hubo un manifiesto, por ejemplo, de escritores, de intelectuales franceses, por ejemplo, los de mayo del 68, especialmente Simone de Beauvoir y también Jean-Paul Sartre, en el que estaban a favor ciertamente de que se hicieran con menores, cosas aberrantes con menores. O sea, no debe sorprenderles lo que ha sucedido con la isla de Epstein. O sea, y esto ha llegado a los más altos niveles y a todas las instituciones, porque desgraciadamente mayo del 68 y también lo que ha ocurrido en Estados Unidos, con la escuela de Frankfurt, al final han hecho y han fomentado este clima. Por ejemplo, otra de las cosas que tampoco se dio mucha cuenta C.S. Lewis, eso tampoco lo podía averiguar, y este tema lo hemos discutido el profesor y yo, es que al final la izquierda, o sea, todo el mundo pensaba que al final el comunismo vencería al capitalismo, pero lo que ocurrió fue que ganó el capitalismo, pero podemos decir que aceptó las pautas y las normas del comunismo. O sea, le dejó la hegemonía cultural a la izquierda, y eso lo hemos visto. Y de esto se dio cuenta a Pierpaolo Pasolini, que lo denunció. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Pierpaolo Pasolini, por ejemplo, denunció, por ejemplo, estas prácticas y la utilización, por ejemplo, que se hizo del sexo. Pierpaolo Pasolini, como que en realidad todo esto era una revolución de ricos, de burgueses, y que al final lo que haría sería que las grandes fortunas y los grandes plutócratas globalistas se acabaran adueñando de todo, como fue lo que pasó. Esto lo ha denunciado, por ejemplo, gente como Marcos López Herrador, por ejemplo. El propio G.K. Chesterton también lo denunció y fue el primero que lo vio, y es que tiene un mérito porque lo vio ciertamente pues en la primera década de los 20 o del siglo XX, la segunda o la tercera como mucho. O sea, lo vio al vuelo. Y que la dictadura no vendría de Moscú sino de Manhattan, exactamente lo que ha pasado. O sea, si hay alguien que ha cogido, que tiene una bola de cristal y ha visto lo que iba a ocurrir, y si se dan cuenta también los estilos, las novelas un poco alegóricas, en este caso las alegorías chestertonianas, en este caso el Napoleón de Notting Hill, la esfera y la cruz, la novela, esta que me encanta a mí, la hostería volante,
y cuentos del arco largo, si se han dado cuenta, al final estamos más cerca de de las creaciones literarias del propio G.K. Chesterton que, 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 mm, que de lo que nos han que distopías como por ejemplo las de 1984 de Orwell. La única que se le acerca un poquito y que ha podido vislumbrar un poquito más. Aparte de la de Robert Hubenson, yo no creo que haya acertado, aunque en el tema de la eutanasia, yo creo que sí que ahí lo vio, pero yo creo el problema de C.S. de Robert Hubenson con su Señor del Mundo es que eso acabará ocurriendo. Será algo que acabe ocurriendo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Será algo, o sea, estamos en esta etapa y tenemos que llegar a estamos en una etapa muy cercana a lo que predijeron G.K. Chesterton y Aldous Huxley en el mundo feliz y acabaremos llegando a lo que va a describir Benson, o sea, a la dictadura del anticristo. Esa es la etapa final de la historia. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes. Pero mientras tanto nos encontramos en el presente y en este personaje. Una cosa muy interesante es el punto de vista que tiene C.S. Lewis sobre el pecado de la gula. En este caso, para él, era un tema en el que, y esto hay que contrastar un poco lo que pensaba C.S. Lewis y lo que contrastaba y lo que pensaba, por ejemplo, un escritor como Roald Dahl. Son escritores que en el fondo no tenían mucha comida, o sea, en aquella época lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, es que no se comía, la gente quería comer más de lo que podía y por lo tanto comer era algo bueno, me refiero, o sea, no había ningún problema, incluso la gordura era un poquito saludable. Estas cosas cambiaron cuando llegó la sociedad de consumo y ya estaba la gente, ahora lo que se estimula es la delgadez extrema, o sea, aquí no deben... Hombre, yo creo que también tiene un poco de eso. O sea, no deben pensar que el pecado de la gula es algo como, por ejemplo, lo que ocurría en la película Seven de David Fincher, donde el gordo ese come hasta... donde el asesino de Seven mata a un gordo haciéndole comer hasta reventar. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Sí, a ver, lo que al final se critica un poco es el tema de los desórdenes alimenticios. Pienso en la bulimia, en la anorexia, eso es un poco lo que... Y gente que no deja vivir, o sea, en el tema de las comidas, por ejemplo, no les deja vivir, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No dejan vivir a esas personas. Eso es lo que se les quiere, que amargan la vida porque nunca consiguen darles la comida que quieren. Esto se ha visto en muchísimas familias. O sea, algún pariente que es imposible, que te hace la vida, que le preparas, que es un problema para las comidas. Eso es lo que censura C.S. Lewis. C.S. Lewis critica mucho esto, el tema de las pasiones y esto. Critica muchísimo esto, que seamos incapaces de controlar nuestras pasiones. Esto es lo que serán otras formas que intente, por ejemplo, con las que Screwtape intente convencer a Worwood o Urugario de que para atrapar a nuestro joven y llevarlo hacia la condenación eterna, que es lo que busca. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Se les debe decir otra cosa, y es que un tema muy interesante es el tema de la mujer, o sea, también en este caso, ¿sabes? A ver, no todas las personas, por ejemplo, en este caso no se contempla, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Anglicana no es tanto, no se fomenta tanto, aunque también no es tan importante, por ejemplo, el voto del celibato, eso es lo que se les quiere, aunque, por ejemplo, C.S. Lewis no lo desprecia, o sea, no lo desprecia, pero lo normal es que C.S. Lewis, a diferencia de Robert Hubenson, fomente más, él es un laico y lo ve todo como un laico, o sea, es verdad que sí, en un principio él tenía terror a casarse, pero al final se acabó casando con Joy Davidman. Y ese era el gran problema. Eso fue lo que le costó un poquito a Edith Tolkien, le costó un poco eso, porque C.S. Lewis era un solterón y bueno, no se comprendieron en ese sentido y le costaba un poco aceptar que Tolkien tuviera una familia, unos hijos. Eso es lo que hace también, por ejemplo, es muy interesante también los grados que, por ejemplo, establece entre la risa, la diversión la diversión, el holgorio, por ejemplo. O sea, distingue todas las diferentes categorías de la alegría o de la hilaridad, por ejemplo, la irreverencia. Eso es muy interesante también, cómo los demonios hablan del tema de la alegría y de la risa y de qué puede ser, cuándo es bueno
el tema de la alegría y cuándo es malo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Eso también es muy interesante, por ejemplo. Pero el tema de la mujer es realmente muy interesante y nos muestra esto. O sea, a diferencia de lo que nos creemos, y esto es lo que ahora se nos vende y se tiene la imagen cool de que el demonio es maravilloso y que es una forma de sublevarse y de rebelarse contra... Ahora algunas feministas consideran que los demonios son sus amigos y que es bueno, pero en realidad el demonio odia a toda la especie humana. Se odian entre ellos y también a la especie humana. Y lo que impide ciertamente que se maten entre ellos es es el Satanás, o sea, es así de claro. Es una dictadura como las que describía Santo Tomás de Aquino en sus cartas al rey de Chipre, me refiero. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y la imagen, o sea, siente uno... El demonio es intensamente, y eso es misógino, eso es lo que se les debe decir. Y aquí está muy bien reflejado esto en esta maravillosa novela. En un principio le considera que la mujer puede ser un instrumento para llevar a la perdición al hombre. Le aconseja a Screwtape que trate que el personaje pues se enamore pues o una mujer libertina o de una mujer pagana o de una mujer, ¿cómo le diría yo? Necia. Porque al final sabe que si hace eso, pues tendrá muchas más facilidades de condenarse. Y en algunos casos, si el fracaso de la persona fracasa, será mucho más fácil llevarlo ciertamente a la condenación. Porque busca a hombres aislados y solitarios. Ciertamente es mucho más fácil cogerlos. Pero lo que ocurre es lo contrario, que el protagonista de esta historia, o sea, la persona a la que están intentando llevar al infierno, pues al final hace todo lo contrario. O sea, lo bueno de esta historia es que Warwood es tan torpe, o mejor dicho, la persona a la que tiene es tan virtuosa, que al final no sigue las directrices de Warwood, por muy interesante que éstas sean. Ya eso es lo que se les quiere decir. A Warwood ya saben que le gustan las masacres, las matanzas, es un diablo joven e inexperto, y por eso siente tanta fascinación por las guerras, y en cambio su tío es más pragmático, más ladino, más sabio. Eso es lo que se les quiere decir. Y esa es la diferente mentalidad. Por cierto, que le lanza. El fracaso de Warwood es tan colosal que es que llega a increparle, a amenazarle, insultarle. O sea, ya parece que no existe ningún tipo de parentesco entre tío y sobrino. Y vamos, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Porque a Warwood no le oímos escribir. Bueno, tenemos que leer a Juan Manuel de Prada para que conozcamos qué es lo que hubiera pensado nuestro querido sobrino. Yo creo que el sobrino lo que haría es burlarse del tío, decir que es un viejo caduco, burlarse de sus canas. Eso es lo que habría hecho, supongo, que Warwood. Y claro, y esa especie como, ¿cómo se diría a ustedes? Esa especie de irreflexión, imprudencia, inexperiencia, pues es lo que yo creo que va a llevar al desenlace de esta maravillosa obra. A mí es un desenlace que no se les va a decir cómo va a acabar. Yo creo que ustedes, si han visto esta crítica, creo que se pueden hacer una idea de cómo va a acabar. Ya saben que nunca me gusta contarles a ustedes cómo acaban los libros, y en este caso menos. Pero si ustedes han leído una maravillosa novela que yo les recomiendo, El ponche de los deseos, una de las últimas, la última novela larga que escribe Michael Ende. A ver, no es, por ejemplo, El espejo dentro del espejo o La cárcel de la libertad, yo creo que son los últimos relatos que escribió el propio. Pues, pero yo les recomiendo ciertamente leer El ponche de los deseos porque yo tengo una teoría. Yo considero que aunque Michael Ende es alemán y no conocía a los Inklings, yo creo que era discípulo de los Inklings. Yo tengo la teoría de que Owen Barfield y él mantenían contacto o como eran los dos antroposofistas, mantenían algún contacto y hay muchas influencias. Por ejemplo, que cuando ustedes ven a Graugramán, ustedes no dejan de pensar en Aslan. O cuando ven, por ejemplo, a Igramul, pues no pueden dejar de ustedes de pensar en Ungoliant, por ejemplo, o en ella la araña. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Por ejemplo, se habla de la ciudad de Morgul, por ejemplo, de la ciudad del fuego frío, por ejemplo. Y es muy interesante, por ejemplo, algunas cosas. Yo creo que son escritores que han influido. Y yo creo que una novela tan maravillosa como El ponche de los deseos es muy interesante, por ejemplo.
y yo creo que al final revela el destino que sufren aquellas personas que tratan de llevar a la perdición. Así que al final, así que eso es muy interesante. Así que es una novela que aunque este libro tan interesante, este epistolar, que más o menos nos trata de contar de forma epistolar la historia de un alma, por ejemplo, pues tiene algunas cosas en las que yo, por ejemplo, creo que está un poco anticuada, pero yo creo que siguen conservando su gran vigencia. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Yo recuerdo una cosa que escribí, ya no me acuerdo porque ya no me acuerdo cuándo escribió esta crítica, pero una de las cosas que a mí me gustó mucho, por ejemplo, fue un debate que, por ejemplo, mantuvieron el gran escritor, y yo les recomiendo, Michael de Grine. Michael de Grine ha llegado a escribir artículos en Catholic World Report y tiene libros maravillosos. Ten Battles That All Catholic Soul Be Know, por ejemplo, y grandes libros sobre, por ejemplo, economía. Reset, El Gran Reinicio. Yo quiero recomendarles a este escritor Michael de Grine para terminar. Lo que se les podría decir es que mi nota para este libro es un 4/5. Sé que a lo mejor merecería un poco más, pero yo creo que es lo que se merecen. Ya saben ustedes que los 5 están para los elegidos. Ya me va a ser muy, muy complicado, por ejemplo, me será muy complicado elegir cuáles van a ser los mejores libros del año. Perdón, los 25 mejores libros que he leído. Es que se han leído 3.288 y es muy, bueno, a lo mejor ya no son 3.288 y ahora son 3.291. Bueno, no se preocupen ustedes. Ya lo comprobaré cuando pueda. Bueno, pero lo que quería decirles, espero que esta crítica haya sido de su agrado. Es verdad que en algunas ocasiones me he podido trabar un poco, pero espero que esta crítica les haya a ustedes gustado. Por favor, posten comentarios interesantes, compártanlo con sus amigos, suscríbanse, denle like y espero y decida usted lo que decida. Se les pide perdón si no les ha gustado el vídeo y decidan lo que decidan. Les deseo que, por supuesto, que Dios les guarde a todos ustedes. Y bueno, mi siguiente crítica todavía no sé cuál será. Seguramente el chico que lo sabía, pero quién sabe.